Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Eder y esta es tu secuencia entre cráneos, técnicas de estudio y de investigación. Bueno, seguiremos trabajando con la finalidad de que ustedes estén involucrados con su aprendizaje, a pesar de que estamos viviendo momentos tan difíciles, pero sé que vamos a salir de esto sin ningún tipo de dificultad, solamente cumplir todas las indicaciones que se están desarrollando con la intención de que este mal del coronavirus no se pueda expandir aún más. Bueno, entonces, como ya todos estamos en casa y no encontramos qué hacer, vamos a seguir produciendo este material para que muchos de ustedes puedan seguir al tanto de estos nuevos conocimientos que se están dando. Hoy día voy a hablar propiamente dicho de la lectura. ¿Por qué es importante la lectura? Si lo vinculo con el campo de la investigación, la lectura es muy importante. Es casi el factor más importante para poder desarrollar una investigación, porque mucha de la investigación se realiza a través de lecturas de varias teorías, varios autores o varios trabajos de investigación. Sí, entonces vamos a enfocarnos en lo que es la lectura. La lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información y o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil. Bueno, esa es una de las tantas definiciones que tenemos de la lectura. Esta es una definición mucho más técnica. No voy a redundar en el aspecto de decir que la lectura es muy importante. Hoy que estás en casa de alguna manera sin poder salir de ella, una manera de pasar el tiempo, porque siento que muchos ya están aburridos, es desarrollar una lectura. Si tú la encuentras aburrida o pesada, intenta buscar aquello que te llame la atención. Un secreto para empezar una adecuada lectura es descubrir qué tipo de lectura te gusta. No meterte de lleno a cualquier libro o cualquier tipo de información que sea pesada, sino tú comenzar poco a poco. Entonces que sea vamos a decir, este encierro que tienes en casa, el pretexto ideal para empezar a desarrollar una adecuada o un adecuado hábito de lectura. ¿Sí? Hay tipos de lectura. Como digo, hay varios autores que las definen, que las clasifican, y voy a tomar una de ellas. Voy a dividirlo en dos, según su forma y según su finalidad. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Según su forma, dice, la lectura mecánica es una de las clasificaciones. Se limita únicamente a convertir los signos escritos en fonéticos. Identifica la palabra, pero no capta su significado. Por tanto, el nivel de comprensión es prácticamente nulo. Este tipo de lectura mecánica podría simplemente ser cuando estás buscando, digamos, el significado de una palabra o algo específico y simplemente lo pasas así de rápido hasta encontrar eso, lo lees y no se produce ningún tipo de comprensión o la comprensión es totalmente nula, como lo acabo de mencionar. Tenemos otra clasificación, la lectura literal. ¿Qué quiere decir la lectura literal? Es la más elemental y se caracteriza por una comprensión superficial del contenido. Significa que es una lectura en la cual simplemente le das una repasada y lo que has podido captar, comprender es simplemente básico. No es profundo, es superficial. ¿Sí? Vamos, tengo la lectura oral o en voz alta. Este tipo de lectura usualmente es practicada por aquellas personas que están metidos en el campo de la oratoria, en el periodismo. ¿Por qué? Porque tienen que vocalizar, así como estoy exagerando, y esto lo hacen realizando la lectura en voz alta, de tal manera que intentan flexionar los labios y todo el proceso bucal para que las palabras se pronuncien adecuadamente. Entonces ese tipo de lectura oral o en voz alta se practica cuando articulamos el texto en viva voz y sonoramente. ¿Sí? Lectura silenciosa. Se capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas en silencio. Tiene buen nivel de comprensión. Bueno, casi todos conocemos lo que es la lectura silenciosa. Simplemente agarramos el libro y lo comenzamos a leer haciendo el seguimiento con los ojos sin emitir ningún sonido ni que salga nada de pronunciación o vocalización o palabras de nuestra boca. ¿De acuerdo? Otra, la lectura comprensiva.
Es la lectura que se vuelve una y otra vez sobre los contenidos impresos, tratando de desvelar e interpretar bien su significado. A ver, vamos a recapitular. Estábamos con la lectura literal, que es superficial. En cambio, la lectura comprensiva puede ser incluso repetitiva, en la cual tú quieres y necesitas entender el mensaje, por eso vuelves una y otra vez a desarrollar esta lectura con la intención de buscarle un significado. Le puedo decir que es una lectura bien profunda, ¿sí? Bueno, ahora vamos al segundo grupo, tipos de lectura según su finalidad, según el fin que tú deseas obtener. Lectura global o de información general. Su fin es captar una idea general de los contenidos fundamentales de una lección o de un tema, sin descender a detalles. Este tipo de lectura debe hacerse a bastante velocidad, forzando la mente a ceñirse a los conceptos más esenciales, ¿sí? Este tipo de lectura es cuando tú buscas puntos precisos de alguna información que se está desarrollando. Tiene que ser rápida, no hay un repaso. Para eso tu mente debe estar totalmente activa para poder captar, vamos a decir, en primera intención, todo la información que necesites. Tenemos la lectura selectiva o de reconocimiento. Nos permite buscar datos o aspectos muy concretos de interés para el lector y se hace con rapidez. Una vez descubierto el dato necesario, se prescinde del resto de la información. Este tipo de lectura también es muy conocida, la lectura selectiva. Simplemente estás buscando un concepto o una definición o una teoría que está colocada en alguna parte del texto. Entonces haces un seguimiento así rápido, ¿no? Una lectura rápida hasta que encuentres ese punto preciso. Eso es el tipo de lectura selectiva. De toda una hoja te puede interesar un párrafo, una línea, perdón. Y eso es lo importante. Por eso se caracteriza la lectura selectiva. La lectura crítica tiene un carácter interpretativo porque su fin es deducir lo que quiere comunicar el autor y contrastarlo con nuestro propio criterio sobre el mismo tema. Es probable que de este contraste de ideas surja un reajuste de nuevos conocimientos a causa de la precisión, la claridad y la abundancia de datos que nos han proporcionado la nueva información. Es una lectura lenta y reflexiva. La lectura crítica tiene que ver con que tú analizas un texto y tratas de entender la idea del autor, o en otros casos tratas de criticar o cuestionar lo que en este caso el autor trata de desarrollar. O sea, es una lectura en la cual tú comienzas a contrastar esa información o lo vinculas con la realidad o totalmente no le encuentras mucho significado o no. O como le puedo decir, que simplemente la criticas, la cuestionas, no están de acuerdo o simplemente la profundizas, ¿sí? Lectura literaria o estética. Esta suena bonita, ¿no? Tiene como objeto analizar y descubrir la belleza del lenguaje, la calidad del estilo, la riqueza expresiva, el género literario a que pertenece, para lo cual se necesita cierta cultura de conocimiento. La lectura literaria o estética no es necesariamente la que lees para entender el mensaje, sino que tratas de apreciar la belleza de las palabras, la belleza de toda la conexión de palabras que se han hecho. Por ejemplo, cuando lees una poesía, cuando lees una obra romántica, ¿cierto? Muy aparte del contenido de la historia, tú ves el cómo ha utilizado las palabras el autor para poder describir tanta belleza, ¿sí? Lectura recreativa o de pasatiempo. Es este tipo de lectura la que hoy necesitamos para poder soportar estos aproximadamente 15 días, ¿no? Su fin principal es de entretener, dejar volar la imaginación, sea lo que leamos, siempre aprenderemos cosas nuevas o incrementaremos nuestra cultura. La lectura de pasatiempo es muy importante, no necesariamente la tienes que leer porque te van a tomar un examen, no necesariamente te van a leer porque tienes que hacer una tarea, es una lectura que tú agarras con la intención de, voy a decirlo así criollamente, matar el tiempo. ¿Sí? Para lo cual agarras un libro, una lectura y la vas leyendo y te das cuenta que pasa el tiempo y en muchos casos te entretiene, te distrae y te atrapa, ¿sí? Entonces por eso le dicen lectura recreativa. Lectura reflexiva o meditativa es la que practica el hombre profundo, el pensador y en este caso los filósofos. Es una lectura mucho más densa, lenta y reposada que cualquier otro tipo, ya que supone el grado más elevado de abstracción, reflexión y
concentración. En el transcurso de esta lectura se produce una cascada. ¿Qué quiere decir? De ideas de gran calidad, riqueza y profundidad de contenidos, que el lector va cotejando y relacionando, buscando todas las afinidades, las aproximaciones y los contrastes posibles. Este tipo de lectura es un tipo de lectura de concentración total, ¿cierto? Lo vas leyendo y voy a decirlo así como que tu cuerpo comienza a volar, comienza a meditar. Por eso dice que es un tipo de lectura bien profunda. No solamente la lees, sino que te conectas con esa realidad, ¿sí? Por eso usualmente esta la realizan los pensadores y los filósofos, que no simplemente leen, sino que tienen que vivir y sentir todo este proceso que están desarrollando con la lectura, ¿sí? ¿Y cómo saber si soy un buen lector o soy un mal lector? Acá te voy a dar ciertos consejos o ciertas características de lo que es un buen lector. El buen lector, claro, si tú te vuelves continuamente, comienzas a leer y generas un hábito de lectura y poco a poco te vas a volver un buen lector. ¿Qué características vas a tener? Primero, es capaz de comprender el contenido del mensaje escrito, de juzgarlo y de apreciar su valor estético. Significa que cuando lees tú ya comienzas a analizar el texto de otra manera, a mayor profundidad, lo comienzas a juzgar, incluso a resaltar las cosas importantes y estéticas del texto. Otra característica, interpreta las palabras escritas, comprende su sentido, capta las ideas y los mensajes del autor, coteja las novedades que el autor le ofrece con los conocimientos que ya posee y valora críticamente lo leído para aprenderlo, rechazarlo. ¿Qué significa? Que cuando tú te vuelves o tú generas un hábito de lectura, ya comienzas a tener una profundidad mayor al momento de leer, ya le das significado a las palabras, interpretas con facilidad lo que el autor quiere decir, incluso puedes criticar o cuestionar o no estás de acuerdo con lo que el autor menciona dentro de sus escritos. Lee mucho y está abierto a la experiencia de los demás. Trata de informarse sobre las distintas opiniones que se han emitido sobre un tema concreto, los autores más relevantes y cualificados. ¿Qué quiere decir? Cuando tú eres un buen lector, ya estás abierto a muchas experiencias y tratas de informarte más, o sea, no te quedas con un libro, con dos libros, sino que vas profundizando hasta aclarar ciertas ideas o ciertas dudas de muchos temas que has leído. Por eso cuando ya te metes al campo de la lectura es casi difícil desprenderse de esta. Si quieres denominarlo, se te vuelve un vicio. No se deja arrastrar por ideas preconcebidas, ya que es consciente de que los juicios prematuros conducen fácilmente al error. ¿Qué significa esto? Se dan muchas cosas. Las personas que no leen son fáciles de convencer y de cambiarle las ideas. Pero las personas que leen bastante usualmente no se dejan arrastrar simplemente por ciertos comentarios o por tratar de imponerles ideas. Ellos, como son unas personas que leen bastante, no se dejan convencer con facilidad y emiten juicios, ¿ya? Y no caen en el error o no inducen en el error continuamente. Se esfuerza por tener en la medida de lo posible el mayor número de ideas claras y precisas sobre un tema. Cuando una persona lee bastante no tiene dudas, no se siente insegura, sino que más bien se siente muy segura de lo que dice, está muy confiada porque conoce el tema a precisión. Sí, eso serían las características de un buen lector. Un mal lector, bueno, vamos a ver si te colocas en este grupo, que quisiera que no estés en este grupo, ¿no? Un mal lector es incapaz de centrar la atención en la lectura y pasa las páginas del libro sin captar su contenido. ¿Qué pasa? Estás leyendo, no has entendido nada y pasas a la otra con la intención de acabar. Si son 10 páginas, quieres acabar las 10, pero no has captado nada, no has entendido nada, no has comprendido. Entonces ese es un mal lector, ¿no? Es pasivo y rehuye las tareas de releer, subrayar, hacer preguntas, extraer y reflexionar. Cuando eres un mal lector, haces una lectura, subrayas cualquier cosa, otros ni lo subrayan, no quieres volver a releerlo y no te haces preguntas del texto. O sea, vamos a decirlo, lees por leer, si es que se entiende lo que les quiero decir. Otra característica del mal lector, aunque no entiende lo que lee, sigue leyendo sin profundizar en el contenido y sin entender el mensaje que el autor desea transmitir. Similar casi a lo que dije anteriormente. Vas leyendo y no estás entendiendo, sigues leyendo y no vas entendiendo. Eso es un grave error, eso te pone al grupo de los malos lectores. Deja dudas sin resolver ante datos, citas o
alusiones. Si tú vas leyendo una información y no te ha quedado clara, lo ideal sería seguir buscando más fuentes confiables que refuercen esa información. Pero muchos leen, se quedan con la duda, no profundizan y simplemente lo dejan ahí. Por eso lo catalogan como un mal lector. Posee un haz de reconocimiento o campo de visión muy pequeño, de tan solo una o dos palabras por fijación. Esto le hace ser lento y regresivo a la lectura. Cuando uno comienza a leer, puede leer varias palabras en el menor tiempo posible, pero cuando no tienes este hábito de lectura, simplemente lees con tanta lentitud y el tiempo promedio se extiende mucho más, ¿no? Entonces, mientras más te metas al campo de la lectura, más velocidad desarrollarás. Posee un vocabulario muy reducido, lo que dificulta la comprensión del mensaje y entorpece la expresión de sus ideas propias. Cuando una persona no lee mucho, tiene limitación de palabras, o cuando pasa a exponer, utiliza las mismas palabras del siempre, o en una conversación sigue utilizando las mismas palabras, entonces no ha crecido, vamos a decir, su vocabulario, en lo que significa que eres un mal lector. Cuando te vuelves repetitivo o utilizas las mismas historias o los mismos conceptos sin acrecentar o modificar todo ese aspecto. ¿Sí? Bueno, hasta aquí ciertos aspectos de la lectura que son muy importantes. No, ya lo dije muchas veces, lo he mencionado tanto en clases y en algunos de mis videos, que la lectura es sumamente importante. Una persona que no lee, que no se informa, se desconecta de la realidad. Una persona que no lee no desarrolla la imaginación, y la imaginación es muy importante para los procesos o para repotenciar los procesos cognitivos del cerebro. Entonces tú tienes que poner las bases, asentar las bases y tomar la iniciativa de leer, empezar a leer. Así que recuérdalo, la lectura es sumamente importante, y más aún si quieres ser un investigador y quieres comenzar a hacer investigaciones, la lectura va a despertar ese interés. Aún hay mucho que estudiar, mucho por descubrir, así que anímate. Bueno, eso es todo lo que hoy les puedo hablar. Agradezco mucho las visitas que hacen, los comentarios que hacen, y si hay algo que quisieran que trate, simplemente no duden de escribir al Facebook o al WhatsApp, que siempre lo dejo al final. Y siempre no se olviden mantenerse en casa, esperar que pasen los días. Todo esto va a salir bien. Simplemente hagamos caso a todo aquello que nos indica. El profesor Eder te dice hasta otra oportunidad. Esta es tu secuencia Entre Cráneos. Nos vemos, chicos, y recuerda, un investigador en potencia eres tú. Tienes que explotar esa potencialidad. Nos vemos, chicos.